la presencia del doctor Marcos Ayala. Hace un momento ya estaba. Ya estoy, doctor. ¿Cómo está? Desde hace un rato. Muchas gracias, doctor Marcos Gutiérrez Ayala, actualmente secretario académico de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de nuestra alma mater, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una síntesis muy breve de su trayectoria académica del doctor Marcos Gutiérrez Ayala. Él es egresado de nuestra Facultad de Derecho, tiene el doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es autor de varios libros, así como de artículos en revistas indizadas, como de capítulos de libros, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Este día, el doctor Marcos Gutiérrez Ayala nos va a exponer el tema la previsión social en la era neoliberal a la luz de los principios constitucionales, laborales y previsionales. Por favor, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Pues un gusto participar. Ya creo que esto pues ha sido toda una tradición académica, ¿no? Año con año pues estamos celebrando este coloquio, ¿no? Sobre derechos humanos, sobre procuración de justicia, y pues es un honor para mí que me haya invitado, doctor Sánchez Vázquez, pues a esta charla, ¿no? Sobre todo que siempre es caracterizada por pues unos extraordinarios ponentes. Voy a permitirme compartirles mi pantalla para el efecto de exponerles ahora este trabajo, ¿no? Que es el resultado pues de una serie de trabajos que pues evidentemente tienen que ver con toda esta parte de los derechos humanos, ¿no? No sé si logran ver la pantalla. ¿Sí logran verla? Visualizar, cómo no, con mucho gusto, doctor. Perfecto. Pues muy buenas tardes, ¿no? Tenemos ahora esta presentación sobre la previsión social en la era neoliberal a la luz de los principios constitucionales, laborales y previsionales. Quiero manifestarles que esta presentación pues está perfilada, digamos, delimitando nuestro trabajo de investigación, está perfilada hacia el reconocimiento, digamos, de la previsión social dentro de la Constitución mexicana y evidentemente dentro de nuestro sistema jurídico mexicano en materia de seguridad social. Por supuesto que tiene que ver con ejes transversales sobre los cuales gira esta plática, esta charla respecto de la previsión social, ¿no? Por supuesto que tiene que ver con el principio de solidaridad, ¿no? Un principio que creo que en nuestro sistema jurídico mexicano no ha sido analizado ni estudiado, no así, por supuesto, en otros sistemas jurídicos del mundo. Cuando hablamos, generalmente, cuando hablamos sobre el fin de los derechos humanos, generalmente llegamos a la conclusión de que el fin de los derechos humanos es la dignidad humana. Algunos autores ven que el fin de los derechos humanos es precisamente el consenso, ¿no? Creo que yo tengo mis dudas
en razón a ello, porque creo que el fin de los derechos humanos es la dignidad humana. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué hago hincapié o hago referencia a este fin de los derechos humanos? Porque la dignidad humana justamente está articulada, está vinculada, está asociada con el principio de solidaridad, ¿no? Este principio que, si bien es cierto, no está regulado, digámoslo de alguna manera, en nuestra Constitución o reconocido en nuestra Constitución, pero sí se vierten algunas normas de carácter constitucional que tienen que ver precisamente con características de este principio de solidaridad como principio constitucional. También como un eje, digamos, transversal de esta ponencia, también surge, digamos, este principio de igualdad sustancial, ¿no? Que evidentemente, pues por el tema que nosotros vamos a exponer, pues se vincula y tiene una relación extraordinaria. Otro de los principios que vamos a observar, digamos, y que ustedes lo van a notar, es el principio de progresividad en la cobertura. Cuando hablamos de seguridad social y en específico de los seguros que cubre la ley del seguro social, que es, digamos, el tema que lo vamos a delimitar, ¿verdad? Ustedes van a darse cuenta que lo ideal, digamos, ¿no? Es que el reconocimiento de los derechos sociales, pero además el reconocimiento de el derecho a la salud y el reconocimiento a una pensión y el reconocimiento a todas estas prestaciones, pero además la garantía tiene que ver justamente con esa ampliación de cobertura, ¿no? De cobertura de los derechos. Bueno, de igual manera también vamos a ver el principio de no regresividad de los derechos sociales. Es decir, si hay derechos conquistados y reconocidos por la ley, conquistados por los trabajadores, ¿no? En este sentido, derechos sociales, pues justo es que nosotros podamos reconocer, digamos, o mejor dicho, el Estado debe reconocer esa progresividad de los derechos. Y por supuesto, fíjense ustedes que en este sentido, sí quisiera hacer muy hincapié en este último principio, que yo lo llamé el novísimo principio de sostenibilidad financiera en la seguridad social. Seguramente han escuchado a lo largo de estas pláticas, ¿no? A lo largo de estas charlas, de estos análisis, de estas propuestas académicas y de investigación, seguramente han hablado sobre los derechos humanos, la responsabilidad del Estado, pero también debo decirles que si bien es cierto, hay una serie de derechos que más adelante los vamos a ver. Algunos derechos, estimados escuchas, algunos derechos tienen un costo. Es decir, cuando hablamos de un derecho de libertad, podríamos decirlo, digamos, en términos generales, que un derecho de libertad simple y llanamente tiene que ser reconocido por el Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay, por parte del Estado, no hay un desembolso financiero, digámoslo de alguna forma, ¿no? Un derecho de libre expresión, un derecho de tránsito, no hay justamente un desembolso financiero, pues. Pero ¿qué pasa con otros derechos? Por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la justicia. Todos esos derechos tienen que ver y están vinculados directamente con este principio de sostenibilidad financiera. En ese sentido, al tener un Estado fuerte financieramente hablando, eso da cabida a una garantía de los derechos. En efecto, hablamos porque constitucionalmente son reconocidos, ¿verdad?
Hablamos de derechos humanos y exigimos al Estado el respeto y la garantía de los derechos humanos. Pero en términos materiales, esta garantía va a depender de lo fuerte que sea el Estado, evidentemente para financiar dichos derechos. De ahí que vamos a concluir, digamos, cuando terminemos esta ponencia, que una de las formas a través de las cuales el Estado tiene que trabajar es justamente en una eficiente administración de los recursos, ¿no? Y, por supuesto, esta administración, eficiencia y aplicación de los recursos tiene que ver, sin duda, con, pues, entre otras cosas, con el combate a la corrupción, ¿no? Y una mejor obtención, administración y aplicación de dichos recursos. Muy bien. El derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, ¿no? Tiene que ver, como muchos temas de derecho, tiene que ver con un pensamiento complejo. Es decir, en este sentido, el análisis no solo tiene que ver con una parte dogmática de la ley, ¿no? No solo tiene que ver porque lo dice la ley y así tiene que ser, ¿no? Sino que en realidad este tema que hoy pues vamos a presentar tiene que ver con cuestiones o se derivan, digamos, ¿no? De este tema se derivan cuestiones políticas, por supuesto que se derivan cuestiones jurídicas, pero también cuestiones de carácter social y cuestiones de carácter económico. Es decir, quizás podríamos decir, desvestimos este problema y vamos a ver pues que alrededor de la esencia jurídica, alrededor de ella se vierten, digamos, muchos temas en este sentido que tiene que ver con un pensamiento complejo, un planteamiento complejo que tiene que ver, entre otras cosas, con las cuestiones más allá de lo jurídico. ¿De acuerdo? Bien, en este sentido, pues, el principio o mejor dicho, la seguridad social tiene que ver radicalmente, esencialmente con un principio de solidaridad. Y digo que tiene que ver o lo sustenta, digamos, lo sostiene, por decirlo de alguna forma, lo sostiene o se sostiene con un principio de solidaridad, porque sin duda, el Estado tiene, independientemente de que haya aportaciones, de que haya recaudación, digamos, ¿no? Fiscal, ¿no? El Estado tiene que responder ante situaciones que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos, en este sentido y concretamente con la seguridad social. Es decir, bajo esta perspectiva, hoy que estamos viviendo una crisis de salud, evidentemente el Estado pues sale en defensa, ¿no? Y esto tiene que ver, sin duda, con una justificación jurídica y económica del Estado, ¿no? Una razón de Estado, pero también tiene que ver con un principio de solidaridad. Insisto, que el principio de solidaridad, pues, no es de alguna manera estudiado en la Constitución, sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda desprender un carácter normativo, pero también un carácter de valor. Pero vamos a ver. Mire, en la Constitución francesa del 93 establecía que la beneficencia pública es deuda sagrada. Es decir, hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Una responsabilidad del Estado. La Constitución de Grecia hablaba justamente, dice, el Estado tiene derecho a exigir de que todos los ciudadanos cumplan con su obligación solidaria, social y nacional. Si ustedes se dan cuenta, es decir, hay un equilibrio de alguna manera, ¿no? En el que se sustenta por un lado el Estado, pero por otro lado también los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir?
una participación, digamos, social, ¿no? Entre pues, el ciudadano justamente y el Estado, ¿no? Por supuesto que para el ciudadano tiene que ver pues con una cuestión de cumplimiento en sus obligaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la Constitución italiana del 47 nos dice: la República conoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de sus formaciones sociales, donde desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social, ¿no? Por supuesto que, de la misma manera, la Constitución de Alemania, pues también hace un llamado, digamos, a la responsabilidad y al cumplimiento de mejoras estructurales de protección de costos, hace un llamado a las tareas comunes, a la planificación básica común, al sistema de asumir gastos e información sobre la ejecución de tareas comunes, ¿no? Sin duda, insisto, pues todo esto tiene que ver con un compromiso hacia, el mismo Estado frente a los ciudadanos y el ciudadano frente al Estado. En México, como ya se los había comentado, no tenemos un tratamiento muy específico y definido dentro de la Constitución. Sin embargo, pudiéramos destacar dentro de la Constitución, pues el principio de igualdad sustancial, ¿no? Pero también creo que esta sería la razón jurídica y económica del pago de nuestros impuestos, ¿no? Es decir, lo más cercano al principio de solidaridad está establecido en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. En él se vierte, ¿verdad? En él se establece justamente el nacimiento de la obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando hablábamos que justamente este tema tiene que ver con cuestiones de carácter jurídico, pues sin duda también tiene que ver con un carácter de análisis financiero. Por supuesto que pues este trabajo está delimitado porque evidentemente no hay una propuesta financiera, ¿no? Pero no deben de olvidar que el gasto público, como el derecho tributario, pertenece a un derecho financiero. Es decir, no estamos abandonando, ¿no?, el eje central de este trabajo, que es un trabajo y una visión jurídica, ¿no?, y que parte justamente de esta justificación jurídica y económica del pago de los impuestos. Es decir, esta razón es el gasto público, que por cierto, ¿verdad? Que por cierto, seguramente habrá algunos estudiantes aquí, tanto de licenciatura, de maestría, de doctorado, es muy probable que haya algunos litigantes, ¿no? Esta es justamente, en esto se justifica los jueces de amparo de pronto para no suspender el acto reclamado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, bueno, no te puedo suspender, ¿no?, los efectos, porque pues el gasto público pues sigue corriendo, ¿no? Por lo tanto, en materia tributaria, creo que merece un tratamiento muy especial en materia de amparo, ¿no? Bueno, muy bien. Pues en efecto, la Constitución habla y nos habla del gasto público. Ya, digamos, en este sentido, la ley reglamentaria pues habla de las distintas contribuciones que puede obtener el Estado. Y ahí nos habla de impuestos, derechos, contribuciones, de mejoras, y ahí va la parte medular de esta ponencia: aportaciones de seguridad social. Es decir, noten que las aportaciones de seguridad social son aportaciones de manera tripartita: Estado, patrón, trabajador. ¿De acuerdo? Entonces, no pierdan de vista esta parte. Como les había comentado en un principio, ¿no?, esta garantía de los derechos y esta garantía de la seguridad social radica esencialmente en
la fortaleza financiera del Estado. Los derechos cuestan, ¿sí? Los derechos positivos, los derechos de igualdad, los derechos de asistencia social, evidentemente tienen un costo. Y ese costo, o mejor dicho, la garantía de esos derechos depende del fortalecimiento financiero del Estado, ¿no? En este sentido, cuando nosotros hablamos, pues, de que digamos, esta seguridad social, estos derechos de la seguridad social, tienen que ver con un principio de igualdad sustancial, en este sentido, pues hablamos de que el ejercicio de estos derechos, la garantía de estos derechos, pues tiene que ver, por una parte, de una norma y por otra parte, de un valor, ¿no? Es decir, cuando hablo de valor, pues estamos hablando de una posición filosófica, ¿no? De una posición que busca o que se dirige hacia la justicia, ¿no? Hacia, digamos, encontrar justificaciones de la norma jurídica, ¿no? Y ahí se desprende, evidentemente, como valor la dignidad humana. En el sentido, pues, progresivo de la cobertura de los derechos, ahí tiene que ver, en este sentido, hasta dónde, digamos, ¿no? La ley nos permite, a través de la ley nos permite no solo garantizar los derechos, sino ejecutarlos, ejercerlos. Es decir, hasta dónde la ley me permite obtener un beneficio, digamos, en este sentido, de la seguridad social. Y por tanto, ¿verdad? Cuando hablamos de un principio de no regresividad de los derechos sociales o de los derechos, pues, de la seguridad social, pues estamos hablando que hay derechos conquistados, ¿no? Por lo tanto, de aquí para adelante, pues evidentemente caminamos, pero no hacia atrás, ¿no? No el reconocimiento de derechos a la seguridad social hacia atrás. De hecho, seguramente, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, seguramente ustedes tienen en mente estas últimas reformas en materia de pensiones. Y vamos a ver que ahí se ve reflejada el principio de progresividad de los derechos sociales, ¿no? Y finalmente, pues, como ya les había comentado, y seguramente podrán notar este principio de sostenibilidad financiera de la seguridad social. ¿Cuál es ese principio? ¿Sobre qué radica ese principio? Sobre la aportación tripartita, ¿no? Es decir, los derechos de la seguridad social tienen su sustento, digamos, ¿no? En las aportaciones del mismo Estado, pero también de los patrones y también de los trabajadores, ¿no? Ya les había comentado. Es decir, hay derechos positivos que simple y llanamente el Estado los reconoce, pero sin que haya un desembolso financiero, sin que represente para el Estado un gasto social, digamos, ¿no? Es decir, el derecho de petición, el derecho de libertad, el derecho de tránsito, del derecho de expresión, digámoslo así, son lo que muchos teóricos hablan sobre derechos negativos, pero hay derechos positivos, ¿no? Que sí cuestan: la educación, la seguridad pública, la seguridad social, la impartición de justicia, la salud, etcétera, ¿no? Esos derechos cuestan y evidentemente su garantía depende de la posición, digamos, fuerte, una posición financiera fuerte por parte del Estado, ¿no? Bien, ¿y por qué necesita el Estado, digamos, ese fortalecimiento financiero? Porque evidentemente en la ley del Seguro Social, ¿verdad? Se establece como obligación para el Estado hacer frente a los seguros de enfermedad, de maternidad, de invalidez, de vejez, de cesantía, de riesgo de trabajo, ¿no? De guarderías, del retiro, del Infonavit. Es decir, todos ellos son derechos, digamos, ¿no? Establecidos en la ley del Seguro Social, son prestaciones, ¿no? Que emanan de la ley del Seguro Social y que evidentemente tienen que ver, pues, con que estos derechos sean garantizados por parte del Estado, ¿no?
como todos ustedes pueden observar, y realmente aquí vienen los teóricos de estos temas, ¿no? Por ejemplo, Bixmar habla de que el fortalecimiento, digamos, la garantía de estas prestaciones sociales tienen que ver con cotizaciones de empresa, trabajador y Estado, lo que les he mencionado. Pero también creo que en todo trabajo de investigación, pues no solo te vas en una línea, por supuesto que hay confrontación de ideas. Es decir, en este sentido, Beveridge habla justamente que dice, no, permíteme, no tiene que ser financiado, ¿no? Es decir, para garantizar estos derechos no tienen que ser garantizados por vía de aportaciones patronales, obreras y Estado, sino esto va directamente, tiene que ser garantizado vía impuestos. Y esto va confrontando, va digamos, agudizando la problemática para el Estado, ¿no? Es decir, no hay Estado fuerte, ¿no? No hay un Estado que diga, sí, me sobró dinero, por supuesto que no, y menos en nuestro Estado mexicano, ¿no? Bien, ahora, pero insisto, no solo, digamos, la parte financiera es la preocupación, ¿no? Es decir, sino que esta parte financiera pues tiene que ver con o está vinculado con aquellas personas, digamos, a las cuales se tiene que garantizar este derecho de la seguridad social. Y aquí se advierten dos tipos de personas, ¿no? Los asegurados, es decir, aquellas personas que están sujetas a una relación laboral. Quizá ellos tengan garantizado estas prestaciones de seguridad social. ¿Por qué las tienen garantizados? Porque han aportado, por supuesto. El Estado aporta y su patrón aporta. Pero se podrán dar cuenta que, y lo vamos a ver más adelante en una estadística, se van a dar cuenta que más del 50% de las personas no tienen derecho a la seguridad social. Evidentemente, para empezar, no están sujetos a una relación laboral. Quizá trabajan por su cuenta, quizá trabajan en el comercio informal, pero aquí, digamos, aquí es donde se desprende un gran problema para el Estado, ¿no? Un gran problema, ¿no? Es decir, este tipo de trabajadores pues está prácticamente en el desamparo, ¿no? Y como les mencionaba, por supuesto que pues digamos, este trabajo pues también tiene un sustento y tiene un sustento teórico, pues, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de John Rawls, ¿no? Cuando habla en su libro de la teoría de la justicia. Una de las clasificaciones, digamos, que hace de la teoría de la justicia, pues habla de una justicia distributiva, digamos, ¿no? Habla, pues, de que se mantiene un cierto equilibrio o debe mantenerse un cierto equilibrio, ¿no? Es decir, frente a las necesidades sociales, ¿de acuerdo? Es decir, una posición que de alguna manera tiene que ver o se vincula o se sustenta en el gasto público, digámoslo así, ¿no? Pero, por ejemplo, Michal Novak habla de un capitalismo democrático, es decir, no el capitalismo rampante, digamos, ¿no? Que va hacia un neoliberalismo, sino evidentemente, digamos, manteniendo, Novak habla de un planteamiento de equilibrio, ¿no? Quizá muy parecida a su teoría a la teoría de la justicia distributiva, pero de reconocer que hay otros autores que no están de acuerdo, pero en lo más mínimo, con las posiciones teóricas, por ejemplo, de John Rawls y de Michal Novak, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Robert Nozick. Nozick reprueba la cooperación social. En su libro El Estado Mínimo, habla de que el Estado no tiene ni debe
garantizar, no debe de preocuparse por aquello que debe de preocuparse a los ciudadanos. Dice, es un problema y ellos deben de preocuparse, y no el Estado, ¿no? Y no el Estado, porque dice, ¿cómo la persona A va a aportar dinero para que la persona B se lo gaste? Entonces, él no está de acuerdo, digamos, en cierto sentido, con esta justicia distributiva, ¿no? Y que bueno, finalmente, pues creo que por ahí también podemos encontrar, y a lo mejor para futuras investigaciones, ¿verdad? Quizá podríamos hablar sobre un planteamiento de que el pago de impuestos pudiera ser un factor de equilibrio social, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente alguien que tiene una capacidad económica, digo, sin entrar en los argumentos teóricos de que si hay capacidad económica, capacidad contributiva o diferencia entre ambas, etcétera, sin entrar en ese sentido. Pero bueno, supongamos que alguien tiene la capacidad para contribuir, esa contribución quizá va a servir para salud. Ok, pero a lo mejor esta persona dice, bueno, yo no voy a utilizar los servicios públicos, yo me voy a un hospital privado, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa? Esta persona ya aportó, ¿para qué? ¿Para quién? Para aquellas personas que quizá no tengan la capacidad económica de cubrir su seguridad social en un hospital privado. Entonces, también es una cuestión de factor de equilibrio, ¿no? Pero bueno, quizás servirá para otros estudios. Bien, miren ustedes, acabamos con algo extraordinario. En este contexto de pandemia, ¿cómo estamos haciendo frente? Es decir, ¿cuál es nuestro escenario en este contexto, en esta crisis de salud? Pues el 61 millones de personas carecen de ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. Estamos hablando del 48.88%. ¿Se imaginan? Y aquí es donde estábamos comentándoles, 71.7 millones de personas, que representa el 57.3%, no tiene acceso a la seguridad social. Y esto, sin duda, que tiene que despertar, ¿de acuerdo? Tiene que despertar el interés y la sensibilidad, no solo del Estado, sino evidentemente de todas y cada una de las instituciones que se comparten el gasto público, ¿no? Creo que esta es una situación que evidentemente ya está teniendo resultados en esta crisis, sin duda, ¿no? Bien, otra radiografía, miren, en el 2020 se destinaron 41 millones de pesos, ¿no? A lo que es, digamos, esta cuestión de la seguridad social. Pero estamos muy bajos, es decir, nosotros estamos aportando el 2.7 del Producto Interno Bruto, cuando la OCDE sugiere que se destine el 6%, es decir, estamos por debajo, pues, de la mitad de destinar estos recursos hacia la seguridad social, ¿no? Otro quizá, y que creo que también me llama mucho la atención en este contexto de la seguridad social, pues es el seguro de retiro, que es justamente uno de los seguros de los cuales ampara la ley del seguro social. Este seguro del retiro, a diferencia de los otros seguros que se constituyen o se integran por aportaciones patronales del Estado y del trabajador, el seguro de retiro única y exclusivamente se integra por cuotas patronales, que es el 2% sobre la base de cotización. Muy bien, y esto tiene que ver, este seguro de retiro tiene que ver con el sistema de pensiones, tiene que ver con las administradoras de fondos. Si ustedes se han preguntado, bueno, a lo mejor aquí hay muchos compañeros muy jóvenes, pero a lo mejor algunos no tan jóvenes, y nos hemos preguntado, ¿quién administra nuestro dinero? ¿Por cuántos años está administrando nuestro dinero? Es decir, imagínense ustedes que ustedes llegaran y dijeran, ¿sabes qué?
aquí te dejo 500 pesos, ¿no? Mensuales. Ah, perfecto, yo voy a controlar tus 500 pesos mensuales por tus 28 años de trabajo. ¿Y saben quién está controlando estos recursos? La iniciativa privada, ¿no? Ah, pero ahí está la otra situación. Te dice, yo te los administro por 20 y tantos años, pero te voy a cobrar. Te voy a cobrar me vas a pagar comisiones. O sea, aparte de que van a manejar nuestro dinero, porque imagínense, a lo mejor ustedes saben, ay, pero 500 pesos, sí, pero es 500 pesos por un trabajador. ¿Cuántos trabajadores hay registrados ante el Seguro Social? O sea, ¿cuánto dinero no manejan estas administradoras de fondos, ¿no? Y además, aparte de que van a manejar nuestro dinero prácticamente de por vida, ¿no? Es decir, vida laboral, ¿no? Bueno, aparte les tenemos que pagar, ¿no? Pero aparte, imagínense ustedes, ¿se han preguntado, ¿estarán asegurados esos fondos? ¿No habrá desviaciones de nuestros fondos? Digo, ahí pues creo que nos queda la duda, ¿no? Bien, vámonos rápido porque se me está acabando el tiempo. Miren ustedes, estas son lo que viene en materia de pensiones. Y hablando de comisiones, se está topando las comisiones a los bancos. Dicen, ¿sabes qué? Solamente vas a cobrar el 0.54% de comisiones. No podrás salirte de ese rango. Otra de las cosas, digamos, buenas desde la perspectiva de la seguridad social es que las cuotas patronales para la seguridad social pasan de 6.5 al 15% del salario base de cotización. Es decir, la parte patronal aportará un poco más de lo normal, ¿no? Otra reforma es que aumentan las aportaciones patronales, ¿no? Del 5.5 al 13.88%. La aportación del trabajador queda en 1.13% nada más. Se reducen las cotizaciones en la ley actual son 1.250 semanas cotizadas y se topan, o mejor dicho, ahora son 1.000, es decir, nos vamos a ir más rápido, digamos, por decirlo de alguna forma, pensionados, ¿no? Aumenta a 4.345 pesos el monto de la pensión mínima garantizada, cuando en este momento estaríamos hablando alrededor de un salario mínimo. Entonces, bueno, pues sin duda estas cuestiones pues tienen que ver con el planteamiento de este tema, ¿no? Por supuesto que toda esta parte financiera, todo este análisis que hacemos, creo que nos llega a reflexionar que hay una crisis en las instituciones de salud, pero no nada más en las instituciones de salud, en las instituciones de derechos humanos. Hay una crisis de garantías, ¿no? El Estado tiene que mejorar la administración y aplicación de los recursos y además tiene que transparentar. Necesitamos un gasto público más democrático, un gasto público que esté direccionado a satisfacer necesidades sociales, pero también, por supuesto que no solo el Estado tiene obligaciones, creo que también el ciudadano tiene obligaciones, ¿no? Obligaciones de contribuir, obligaciones de vigilar, de participar, ¿no? Porque creo que ese es quizá una parte fundamental en esta relación Estado-ciudadano. Esa participación radica esencialmente en la participación social y la lucha por los derechos humanos y los derechos sociales. Pues muchas gracias, creo que terminé puntual a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, a las 5 de la tarde, perdón, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marcos Gutiérrez Ayala. Excelente exposición, muy didáctica y sobre todo con profundidad. Bien, pues ahora